para la perashá que viene, para allá Mishpatim. ¿Por qué es una perashá tan importante? Como dice la palabra, Mishpatim son las leyes. Y aquí por primera vez, luego Dios le da los 10 mandamientos y enseguida Moshe Rabbeinu se queda en el monte recibiendo todas las leyes judías, que sería todo lo que hay en esta perashá. Sería como una síntesis de las 613 misbot. Pero igual habría que analizar en el Pshat qué recibió acá y qué sigue después. Pero el título ya es Mishpatim, es la jurisprudencia judía. ¿Y por qué es tan importante estudiar esto? Porque es muy actual siempre mostrar por qué la Torah es verdad, comparándolas con otras jurisprudencias. O con la ley, no sé, inglesa, con la ley otomana o con la ley de cada país hoy en día. ¿Cuál es la ley más perfecta? Obvio que yo voy a decir, la ley de Dios es la más perfecta. Entonces pero a veces tengo más preguntas. ¿Por qué la Torah prohíbe esto? ¿Por qué permite esto? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Entonces es lo que vamos a ver. El derecho hebreo. ¿Está bien? Sería Mishpat HaYehudi. Mishpat HaYehudi. Es un tema en 203. Ya. ¿Tenés el derecho hebreo? El derecho hebreo. Vamos a las preguntas que queremos analizar. Pregunta número 1. ¿Acaso la legislación judía concuerda con la legislación actual greco-romana? Como hoy en día que la mayoría de las leyes vienen de Grecia y Roma, ¿no? Si es similar a las demás, me refiero a que es la ley natural, lo que nace naturalmente de cada persona. O sea, digamos que es muy parecido. Entonces sería como una ley natural, ¿no? Como que naturalmente el ser humano entiende que así se debe actuar. Por eso vas a ver los parecidos entre lo que dice la Torá y lo que dice otros sistemas de leyes. Si es así, pregunta, ¿qué necesidad hay de que la Torá lo ordene? Esto debería salir de cada uno. O sea, ¿por qué necesitamos que Dios nos entregue las leyes? Si fuese algo natural, el ser humano naturalmente llegaría a ellas. Pero veo que Dios me la entregó, ¿no? Entonces debe ser que hay diferencia, o vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver. ¿Se entendió la pregunta? Sí. ¿Conocen el concepto de ley natural? ¿Alguna vez escuchado? Ley natural es como que es algo que no natural, es algo natural. No cometer adulterio es algo natural, no es algo que todas las sociedades entienden que es así. La pregunta es, no sé si está así, siempre fue así. Uno sostiene que siempre fue, y no siempre fue así. Yo creo que es algo más social. Está bien, pero eso social, bien, ¿de dónde debería venir para que sea la perfección total de lo social? ¿Entienden? ¿Podría inventarla un ser humano o tendría que venir de Dios? Ese es el punto. Yo creo que no es. Que no es tan natural. No es tan A la natural. gente le gusta matar. O sea, es algo como. No, muy- pero la mayoría de la gente entiende, no te matarás. No, pero porque es algo social. No porque Bueno. está en el interno, no tengo que matar. Bueno, sí. Bueno, está Caín que mató No. y fue la primera Sí, persona no, que yo mató. no digo ya que podría vamos en él. venirle ese Yetzer y matar, pero naturalmente entendería que lo más importante es que entendería que no está bien matar. En general la mayoría de la gente lo entiende. Ahora Está sí, bien, bueno, es lo que quiero ver, si es natural o no es natural, no sé. Bueno, puede ser que no yo sea. creo que no es natural. Pero bueno. Segundo, Ya. si no concuerda, si concuerda, entonces diría, bueno, entonces ¿para qué Dios me tiene que venir a decirlo? Si no concuerda, ahí sí, sería al revés, ¿no? Digamos que la ley de la Torá no está de acuerdo con otro sistema con este sistema de leyes. Si no concuerda, ¿por qué tiene tantos puntos en común? Igual tendríamos que, es verdad, hay puntos en común Pero con otros yo creo que sistemas. todo viene de la Torah, ¿no? Y bueno, eso a lo mejor esa es la respuesta. A lo mejor los puntos en común es porque vienen de ahí. Y los que no son en común porque se tergiversaron. Esa sería una respuesta. ¿Entienden? Vamos a ver. ¿Cuáles son las diferencias y por qué? Otra. ¿Por qué se debe obedecer a la ley? ¿Por qué es tan importante que haya leyes? Ahí está. ¿Por qué es importante que haya leyes para mantener una sociedad? ¿Por qué es tan grave legislar acorde a la ley no judía? Según el judaísmo, si vos tenés un pleito con otro yudí, tendrías que ir a un bedín y el bedín te juzga. Y dice que es grave si vas a un bedín goy. Gravísimo, es como estás haciendo un pecado muy grande. ¿Por qué es un pecado tan grande si fui a un juzgado goy? O un juzgado que no aplica las leyes de la Torá. Porque estamos hablando cuál es la verdadera, ¿no? ¿Entienden? Pero ¿por qué es tan grave? ¿Qué mejor? ¿Una ley que prevenga del hombre? ¿Una ley que provenga del hombre? ¿O una ley que provenga de una fuente externa que nos diga lo que hay que hacer? Si proviene del hombre sería una ley más natural, ¿no? Y si es algo externo, es a alguien que me dijo lo que debo hacer. ¿Cuál es el ideal? Eso tenemos que ver. Y depende de dónde sería eso, de dónde proviene, ¿no? ¿No sería preferible poder tener leyes modernas en vez de tener normas antiguas?
o fundamentalistas, entre comillas, porque algunos dicen, eso que dice la Torá, re atrasado, eso porque pensaban así antes. ¿No sería mejor entonces tener una ley moderna? Eso es lo que plantearía. ¿Quién plantearía algo así? Está bien los reformistas, ¿sí? Está bien el cristianismo, van a decir que la Torá fue para una época y después no. ¿Entienden? Y nosotros decimos, no, la jodemos eterno. Luego, que dijo los 10 mandamientos, ¿para qué hacían falta los mishpatim, las leyes? ¿Acaso no alcanza con los 10 mandamientos? Porque vino después de los 10 mandamientos. O sea, la perashá pasada fueron los 10 mandamientos. Y esta perashá son las leyes. ¿Por qué tuvo que venir después de los 10 mandamientos? ¿Y cuál es el sentido de estas leyes? ¿Está bien? Van a ver que la clase es muy profunda a nivel analizar de conceptos de cómo es una ley perfecta. Pero no están, en esta parasha no están escritas todas las mitzvot, ¿cierto? Es una perashá que tiene cientos de mitzvot. ¿Quieren que les diga cuántas mitzvot hay en esta perashá? Sí. Hay Yo un sé que tiene Lote Vayel Dibe Jalabimo. En esta perashá tenemos más de... A ver, ¿cuántos mitzvot? Sí. Sí. ¿Cuánto nombra Sefer HaJinuj, Según el Sefer HaJinuj, que es un libro de las mitzvot, Lo estudiamos. Sería como carne con leche. Sí. está bien, no trajo. Trajo, habló un 10%, 53 mitzvot. Trajo en esta perashá igual. ¿Cuánto? Un 10 por 53 mitzvot. De las 613, igual es un número grande. Ah, ya, pero no están todas. No todo, no dijo todo. Está bien, no dijo todo, está bien. Menos el... Estamos agarrando esta perashá como el principio de la ¿Y ley. dónde están las otras mitzvot? Así En para cada una- perashá hay mitzvot. Para adelante. Pero dije según el Sefer HaJinuj porque a veces una misma aparece en dos lugares y él la numera No te- después. no te La podría, vayas- a lo mejor acá hay otras 50 que no enumeró. Lote Vayel Dibe Jalabimo hasta atrás. Aparece 3 veces. No considerarás la leche. ¿Por qué aparece 3 veces? Hay que La ver. carne del Cada cabrito, una se la repite leche No de importa. su madre. Sí, una se repite a comer, otra a cocinar y otra no tener Pero, pero provecho. 3 veces sale escrito no cocinar. No sale escrito no comer. Está bien, y de cada una se aprende algo. De cada una se aprende algo. Muy bien. Bueno, empezamos, ¿está bien? En Devarim 4, Pasuk 1 dice así. Y ahora Israel, escucha estas leyes y los preceptos que os enseño, para que podáis vivir por ellos y entréis y poseáis la tierra que os da el eterno Dios de vuestros padres. Según este Pasuk, ¿cuál es el objetivo de las leyes? ¿Entendieron el Pasuk? De nuevo, el Pasuk dijo, escucha estas leyes para que podáis vivir por ellos, que con estas leyes tienen que vivir. ¿Dónde estamos? Respuesta. Estoy en el 203 abajo. Estoy citando un pasuk, dígame si este pasuk vino a contestar algo. El pasuk dijo, ahora Israel, escucha estas leyes. Mishpatim, es lo mismo que nosotros, ¿no? Es en otro lado de la Torah, ¿eh? Pero quiero que se refiera a estas. Escucha estas leyes y todos los preceptos que les enseño. ¿Para qué? Para que puedan vivir por ellos y entréis y poseáis la tierra que os da el eterno Dios de vuestros padres. ¿Dijo 2 cosas o dijo una? Dijo varios. A ver qué dijo. ¿Para qué son las misbot? Para Y que lo- las escuchemos. Para que Pero que las escuches, vivamos. ¿para qué las escucho? Para poder vivir. Para vivir con ellas. O sea que el tema de las leyes, un ser humano debe vivir con leyes, ¿están de acuerdo? Pero también para entrar en Israel. Y después me dice, y así vas a poder entrar en la tierra de Israel. ¿Qué tiene que ver? Que se necesitan para poder entrar. Que para vivir en la tierra de Israel es una sociedad que va a vivir en la tierra de Israel, ¿no? Tiene que tener leyes para mantenerse como una buena sociedad. Porque dijo, y poseáis la tierra que os da el Eterno. ¿Qué tiene que ver las Mishpatim con que conquistemos la tierra de Israel? Entiendo que está diciendo que si vamos a ir en el camino de las Misbot, Vamos a poder conquistar. vamos a poder conquistar la tierra de Israel o va a pertenecer a nosotros. Y si no vamos en el camino de Dios, La tierra nos vomita. nos va a vomitar. ¿Entendieron? Sí. O sea, entiendo que la mayoría de los mitzvot es para una sociedad que vive en un lugar y tiene que tener leyes que ¿cómo se dice? Que interactúan, los seres humanos interactúan entre ellos y tienen que tener leyes para saber lo que te hacer y lo que no hacer, ¿no? Leyes sociales, por ejemplo, puedo decir que el objetivo del mitzvot hay un montón de leyes sociales. ¿Está bien? Bueno. Pero también dije que eso te va a dar mérito para vivir en la tierra de Israel. Segundo, voy a la otra hoja. Los 10 mandamientos, ¿se acuerdan de una pregunta? ¿Para qué tuvieron que venir los mishpatim después de los 10 mandamientos? Respuesta. Los 10 mandamientos son principios o fundamentos básicos para ser el pueblo de Dios. Sin embargo, una sociedad no se puede basar solamente en los principios básicos. ¿Están de acuerdo? A ver, yo les digo, los 10 mandamientos, ¿alcanzaría para mantener toda una sociedad? Entiendo que hay no matar, no cometer adulterio, no robar. Entiendo que hay no hacer idolatría, creer en Dios, cumplir Shabbat, respetar a los padres. ¿Les parece que alcanza?
Parece que no, porque si no, no Pareciera existe. que no. No, pero entiendo que no, ¿no? Es muy básico. Sí, entiendo. O sea, si quieren decir así, los 10 mandamientos serían como la Constitución. ¿No? Pero después de la Constitución vienen un montón de leyes, ¿no? En el sistema legal. Sí. La Constitución son los parámetros básicos. Que no se pasa Los yesodot, nada de- los fundamentos. Está bien, eso. Sin embargo, una sociedad no se puede basar solamente en principios básicos. Hace falta detallar esos principios en reglas prácticas. Porque está el principio, pero eso, tráemelo, bájamelo. ¿Qué tengo que hacer que no? Por ejemplo, amar al prójimo como a ti mismo. Está bien. ¿Y qué tengo que hacer? Hay que explicarlo. O como dijimos antes, no codiciarás lo del prójimo. Bueno, hay que explicar las leyes. No puedo mantenerlo así en un título. Entonces, si no, cada uno va a interpretar. Este juez va a interpretar la ley así. El otro juez la va a interpretar. Entonces, no. Tiene que haber leyes. ¿Entienden? Sí. Que eso inclusive pasa con las leyes. Pero esto lo trae lleva el pelo. Sí, pero también en la Torah escrita ya tengo esta misma, y esta misma, y esta misma. También tengo. Y los castigos. En reglas prácticas, punto 1. Y los castigos para las transgresiones. ¿También es importante ese punto o no? Sí, Claro, para los 10 mandamientos dice castigo o no castigo. no. Los 10 mandamientos dice no hagas esto. Pero los 10 mandamientos no me dice cuál es el castigo si lo dice. Ah, tiene que venir tiene. En los Mishpatim está. En los Mishpatim te dice cuál es el castigo del asesinato, que es pena de muerte, por ejemplo. En el no matarás no decía cuál era el castigo. ¿Y qué pasa si robó? ¿Cuánto tiene que devolver? Tiene que explicarme lo que hay que hacer. Para eso necesito las Mishpatim. O sea que los Mishpatim vienen a Sí, profundizar en los 10 mandamientos. Salen. Ojo por ojo. diente Hay que entender que es ojo por ojo de diente porque no le quito el ojo al fin y al cabo. Una persona que roba y este te suba sobre eso, hay que ver cuál es la consecuencia. O sea, tiene que haber una consecuencia igual, ¿no? Sí. A pesar de que haya. A pesar que haga teshuvá, tiene que devolver lo que robó o tiene que pagar el doble. ¿Sí? Y si Hay pasó jurisprudencia. Si pasó mucho tiempo, por ejemplo. También se aplica igual, que en cada caso hay que ver lo que puedes hacer, solucionar, se soluciona. ¿Está bien? Siempre lo que se puede solucionar, se soluciona. Sí, obvio. Es como la Constitución y las leyes. ¿Está bien hasta aquí? Contestamos 10 mandamientos Mishpatim y explicamos por qué son importantes. La Torah considera importante que estos puntos queden bien claros y no los deja a merced de los seres humanos para que él los defina. Pues el ser humano no puede definir exactamente la jerarquía de este tema. ¿Qué valor está por encima de cuál? Ah, muy bien. Si vamos a dejar que el ser humano defina, acá vamos a tener contraposición de valores. Y ahí va a estar lo difícil. ¿Qué valor está por encima de qué valor? Voy a tener el valor de igualdad de derechos. Pero también voy a tener, no sé, el tema de méritos por lo que haces. ¿Cuál va a prevalecer? ¿Entiendes? Por ejemplo, voy a decir igualdad de derechos para todos. Está bien. Entendí, ese principio es muy importante. Pero esto es una persona buena y este es un asesino. ¿Por qué igualdad de derechos? ¿Ah? Me deja pensando. A lo mejor hay otro parámetro que es, depende cómo te comportás, los derechos que tenés que tener. ¿Entienden? Ah, entonces igualdad de derechos también no es el sí. Que es lo que te vende hoy en día la sociedad. Y te hacen confundir en el pensamiento. Problemas que tenemos con eso. ¿Entendieron qué interesante que es el punto este? Para pensar correctamente, la Torah me enseña a pensar. Vamos a ver. Cuando dos valores se contraponen, ¿quién tiene más peso? ¿Qué debe prevalecer? Por ejemplo, la justicia o la misericordia. Por un lado yo sé que Dios quiere que haga justicia, pero por otro lado Dios quiere que sea misericordioso. Bueno, ¿y qué prevalece? Si prevalece siempre misericordia, entonces nunca voy a hacer justicia. ¿Entienden? Digamos que siempre misericordia, entonces siempre perdona. ¿Y dónde está la justicia? Y si prevalece siempre justicia, no va a haber. Entonces, ¿cuánto de justicia y cuánto de misericordia? Buena pregunta. ¿Cómo regulamos eso? Para eso viene la Torah. Te enseña a regular. El equilibrio justo. ¿Está bien? La bondad o la vida. Por un lado va a decir hay que ser bondadoso, pero por otro lado esta persona tiene pena de muerte. Que no haya pena de muerte, porque la bondad. No, pero entonces no sé, pero ese es un asesino. Asesino en serie y le vas a dejar a vivir así. ¿Dónde está la justicia? ¿Entienden? Estos son los puntos que tienen en común. Entonces lo que vamos a hacer ahora, la clase se divide esto, ¿eh? Puntos en común y puntos diferentes. ¿Y sobre eso está bien? Vamos. Estos son los puntos que tienen en común la ley judía con la no judía. A ver, puntos en común. 1. Ambas buscan justicia. ¿Estamos de acuerdo que todo sistema legal busca justicia? Sí. ¿Y la Torah busca justicia? Obvio. Varias veces se repite en la Torah buscar justicia. ¿Cómo se dice en la Torah el pasuk? ¿Se acuerdan? Tzedek. Tzedek tirdof. Tzedek. Tzedek, ¿por qué lo dijo 2 veces? Hubiese dicho Tzedek nada más. ¿Por
Justicia. Justicia y la tercera palabra también. Tirdof. ¿Qué es tirdof? Perseguirás. ¿Es fuerte el pasuk? Es muy fuerte. Dice, no dijo, bueno, tratá. Dijo, no, vas a perseguir la justicia. O sea, entiendo que el sistema legal de la Torá, persigue conseguir justicia en la sociedad. O sea que el principio básico para Dios es que haya justicia, ¿eh? Después vamos a ver si ese principio básico es para, por ejemplo, la jurisprudencia cristiana. ¿O no? Yo pienso que en el Nuevo Testamento el tema justicia no es central para nada. Están pifiando en lo principal. ¿Entienden que están pifiando? Y el sistema del Corán también. Está pifiando en tema justicia. Por eso son gente tan agresiva. ¿Por qué salen gente tan agresiva? O que se matan, o que roban. ¿Sabe que hay un montón de robo en el mundo árabe? Un montón de robo. ¿Y mentira? Mentir y robar es algo de todos los días. Porque falta codificación para esos temas. No digo, o que no lo aplican, no sé. En el Corán no le dedicó más a eso. Es una falla del sistema. Es una falla de la ley. Sí, estaba leyendo que tienen muchos gesed, ¿no? Puede ser entre ellos. Como Entre que... ellos, no sé. No sé. No sé. Habría que analizar en el Justo Corán. leí eso ayer, Está bien, como que- pero entendieron el punto de justicia. O sea, a ver si me están de acuerdo, ¿eh? Yo quiero definir cuál es la ley eterna y la ley más verdadera y perfecta. Obvio que yo quiero decir que la ley de Dios es la perfecta, ¿no? Yo digo, en la ley de Dios se busca la justicia hasta el final. En otras leyes también se busca justicia. Vamos a ver cuánto. Y vamos a ver si el sistema para buscar justicia es exacto. ¿Entendieron? Por ejemplo, el concepto midá que neged midá. Pagar con la misma moneda. Es un concepto de justicia, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, los dos, pues, otro. No favorecer a los fuertes, sino más proteger a los débiles y que sus derechos no sean violados. Es verdad, en la ley de la Torá es tremendamente así, un montón de leyes sociales para el indefenso, y en la ley de hoy en día, la ley de hoy en día también ayuda al indefenso. No, pero en general hoy en día hay una concientización en el mundo Sí. de que hay que ayudar al necesitado. Sí, que pienso que sí, ¿no? No, un montón salen de leyes para proteger. En general se entiende en el sistema judicial de ayudar, de no favorecer al fuerte. Es verdad, no sé si lo aplican, pero entiendo que todos entienden que debe ser así, ¿no? De no favorecer solamente al fuerte, sino proteger al débil. O sea, en la Torá van a ver que es perfecto eso, de proteger al débil. O sea, voy a ver un montón de mitzvot que son para proteger al débil. Y no se han violado los derechos. Segundo punto, ¿están de acuerdo? Sí. Tercero, tanto la Torá como la ley occidental, estoy hablando más en Europa, Estados Unidos, ¿no? A eso estoy. Otorgan mucha importancia al honor y respeto a las personas. O sea, hoy en día en Ibrí se dice Kvod Adam. En Israel se habla mucho de Kvod Adam. El respeto al ser humano, ¿es verdad? Si antes hablamos de ese punto en lo que salió del otro sin entrar, es por el tema de que el Kvod Adam es muy importante. La pregunta hasta cuánto, ese es el punto. ¿Y cómo se le da cabo a la dama también? Y cómo se honra al ser humano. O sea, entiendo que el ser humano vale mucho. Por ejemplo, entiendo que el ser humano vale más que los Obvio, es animales. una creación. Si voy a pensar que el ser humano vale igual que los animales, ahí hay un error. Bueno, pero hay algunos que van a pensar que es todo igual. No, hay niveles en la pirámide. Y el honor al ser humano, porque el ser humano está hecho Betzelem Elohim. O a mi perro o Ay. a un mejabel. Es que está bien, ahí, está bien, pero No, un perro. está bien. Por ejemplo, el coso judío. Claro, hoy en día, en la sociedad hoy en día le van a dar más importancia al terrorista. Y voy a decir, qué tontería, si es un terrorista y es un asesino, ¿por qué esa vida no vale nada? Sí. Y yo Pero prefiero- ¿qué van a dar acá en la sociedad hoy en día? ¿A quién le van a dar más vida? ¿Más valor? ¿Al terrorista o al perro? La mayoría de la gente va a decir al No, terrorista. toda una No lo podés matar. Empecé a que era un terrorista que recién te quiso matar, pero no lo podés matar. Es ser humano. Pero es un ser humano asesino. Que te quiso matar recién hace un segundo. Pero bueno, eso es lo que tenemos que analizar. Está claro que el valor ser humano es un valor importante. La pregunta ¿hasta cuándo? Eso es lo que veo. En la Torá es un valor importante y en la sociedad occidental es un valor importante. Pero si considera un ser humano o una persona que mata. No dije, ahí estaría No, esa ese es la es el tema segunda para ellos. parte de la clase. Estoy en la palabra general. Sabrás que el Si vos decís- Adón- Si vos decís, ¿qué valor es importante en la sociedad? Hoy en día en la sociedad es importante el valor de la importancia del ser humano. Estamos de acuerdo. La pregunta, ¿qué definiría o qué no? Ese es el error que voy a criticar. Hubo toda una manifestación en Israel, porque Maguen David Adom, por ejemplo, si pasa algún accidente, lo que sea, y llegan, Sí, ellos tienen que atender a la persona con más chances de sobrevivir. de sobrevivir. ¿Y qué pasa si la persona con más chances de sobrevivir Es el terrorista.
Es una, ¿no? Es una tontera, ¿no? Y atendieron primero al terrorista después que al yudí. Eso sería ¿ves? ¿Cómo se dice? Apartarse de la manera natural de pensamiento. Pero ¿qué haría que definas así? El que boda Adam y el que tenía más probabilidades de vivir. Ajá. Pero ven, Pero él causó que estén en esa claro, entonces ¿cuál es el situación. criterio que tendría que prevalecer? No el que tiene más posibilidad de vivir, el que se merece más vivir. Mejor. ¿Entendés? Entonces ahí está donde veo si la ley es perfecta o no es perfecta. Pero ahí te van a decir, Es yo un no ejemplo. soy quién para decidir quién vive y quién muere. En eso voy a decir en el judaísmo, en contraposición a la sociedad occidental, sí soy para decir. No yo, Dios. Dios sí me puede decir a quién tengo que salvar primero. Dios me diría, tenés que salvar primero al yehudí que ese terrorista acaba de matar. Y no tenés que salvar primero al terrorista. Porque en su acción de terrorista ya demostró que no merece. Y este fue el que recibió lo que le quiso hacer. Entonces, este merece. Entonces, ¿ven cómo ordenar las ideas? Es que no tiene sentido que vayan a O sea, hacer vos lo decís así, pero hoy en día la gente mira cómo no saben pensar. O sea, entonces la Torah nos va a enseñar a pensar, ¿no? No vayan adelante. ¿Entendieron? Es ordenada la clase. Es A, B, C, D y después voy a las. El A, el B y C fueron. El 1 es la importancia de la justicia. El 2 es derecho de los débiles. Y el 3 es el honor de la persona. ¿Estamos de acuerdo que son parámetros que hoy en día en todas las constituciones, normalmente, también la Constitución de Estados Unidos, es un parámetro importantísimo? Otro. Vemos también en ambas jurisdicciones que se habla de bondad y misericordia. Normalmente, en todo sistema judicial, se busca también el tema de la bondad y la misericordia. Y otro quinto punto que estamos de acuerdo, no ser racista. O sea, no hacer diferencia entre respecto a la mujer o al hombre, ni con los no judíos. O sea, vamos a ver. En general hay un tema en el mundo de no ser, que el racismo es algo malo, ¿no? Hoy en día nadie dice al racismo, hay gente racista, pero la mayoría de las jurisprudencias entienden que está mal eso. No puedes hacer diferencia, es un ser humano. No puedes hacer diferencia, ¿por qué? ¿Qué sos racista? En general todos estamos de acuerdo. Después vamos a ver las diferencias que hay en otras jurisprudencias y lo que dice el judaísmo, ¿está claro? ¿Hasta acá está bien? Ahora, diferencia entre la ley judía y la no judía. Vamos a la diferencia. Primera diferencia. Igualdad de derechos. Para el mundo, igualdad de derechos parece que es un mandamiento, ¿no? Es un kadosh, kadosh, kadosh. Para la Torá hay distintos niveles. Vas a ver que no hay igualdad de derechos y entonces tengo que contestar ahora. Ahora tengo una cuchilla contra mí y tengo que ver cómo la defiendo, ¿entendieron? ¿Entre quién y quién no hay? Porque aparentemente igualdad de derechos es un ideal. Judío, no judío, a veces hay esclavos, pero pará, te lo puedo explicar. Si yo te explico, la pregunta. Explíqueme, por favor. Obvio, voy a explicar. ¿Está bien? Vamos a ver si existe esclavo de verdad o si la palabra esclavo en verdad significa esclavo o no significa esclavo. Entonces tiro abajo la pregunta, ¿entendieron? Si en verdad es esclavo, es un empleado. Pero está escrito así. Pero lo que significa, vamos a la Torah oral, ¿no? Vamos a ver lo que la Torah dijo de verdad. Okay. Está bien. Por ejemplo, un ejemplo simple. Para decirles que el concepto esclavo en la Torah no tiene nada que ver con el concepto esclavo. Y que la Torah en verdad luchaba contra la esclavitud. Pero por ejemplo, si vos tenías una persona que servía en tu casa y tenías una almohada, no tengo dos almohadas, la almohada se la lleva él. No me la llevo yo. Yo duermo sin almohada y él duerme con almohada. Y también no habla de darle de comer. Yo pregunto, ¿qué tipo de esclavo es este? Es tu dueño. ¿Qué? Pará, o sea, vos comés de tu mesa con todos los manjares. Él come de la misma comida que vos. Entonces yo pregunto, ¿de qué esclavo me está hablando? Esto no es un esclavo. ¿Entiendes? El problema es que tengo el concepto esclavo de los negros, o cómo maltrataban a la gente. Y en la Torah, por eso, pero no significa eso. Eso es lo importante. Pará, Katy, ya estoy contestándote. No tengo que contestar porque recién empecé. Hice la pregunta y contesté rápido para que no se queden con la pregunta. ¿Pero entendieron? Si yo te demuestro en 100 pruebas que en verdad esclavo no tiene nada, entonces la respuesta va a ser que antes existía eso y que la Torah quiso sacarlo de a poquito. ¿Está bien? Y en verdad el ser humano se dio cuenta que tenía que sacarlo y por eso no quedó. Pero cuando hablan de Mitzrayim no usan esa misma palabra, por ejemplo. Sí, eso sí, porque ahí sí nos estaban maltratando a nosotros.
éramos esclavos. Yo sé, pero lo que me refiero es que usan la misma palabra. Está bien, porque era la palabra para hablar en hebreo de qué era, que La trabajaba con pregunta Pero nosotros. ¿por qué usan esa misma palabra? ¿Por qué no podían implementar? No, otra porque no te palabra? podemos inventar la palabra cuando en el idioma esa es la palabra para decir eso. Voy a decir una palabra y decir de qué estás hablando. La No, gente. uno no habla de una empleada doméstica en su casa como mi esclava. Najón, pero no existía el concepto empleado doméstico. Por eso la palabra no aparece todavía. Uno se puede dar Pero es sinónimo de empleado. contexto. Eso es lo que estoy diciendo. No, la pregunta de Dayo. ¿Eh? No es No tan es tonta la tonta. pregunta. No, no es tonta, no es tonta. Yo digo que la palabra Eve de la Torá, dejen. Ahora, no quiero contestar porque después, pero cuando veamos todas las leyes que hay en el Abdut, en otras palabras, esa fue la respuesta, no es Abdut. La pregunta va a ser, ¿y por qué se dice esa palabra? Y la respuesta fue porque esa era la palabra en hebreo para decir eso. Y va a decir, ¿por qué la Torá no inventó otra palabra? Porque si en esa generación inventabas otra palabra, para la Torá está escrita para la gente de ahí, ¿entendés, no? Entonces la gente de encima va a decir, ¿de qué estás hablando? ¿De qué palabra? ¿Qué es esto? Claro, pero lo que yo digo es que estamos usando la misma palabra para las dos cosas y estamos diciendo que tienen significados Está bien. diferentes. Sí, tienes razón. Es por el contexto. No sé por qué la Torá no hizo desaparecer la palabra, pero la Torá hizo desaparecer el concepto. ¿Entendieron lo que quise decir? Sí. Eso sí, y ya es lo más importante, ¿no? ¿Qué era lo más importante? ¿Hacer desaparecer la palabra o hacer desaparecer el concepto? Sí, no, a mí no me molesta capaz la palabra, sino cómo sabemos que es otro concepto. Eso es lo que voy a hacer en la clase. Para eso tengo 4 o 5 hojas. Dale, perfecto. Según ¿Entendieron? el contexto también. ¿Pero para qué la hice? Estamos y estamos esclavos y muestran Agar la y todas esclavitud. ellas eran esclavas. En otra palabra, no existía esclavitud en el judaísmo. Eso es lo que quiero contestar, pero tengo que demostrárselos. Ok. Como se los demuestro, les Pero demuestro. ellas eran esclavas y ¿qué significa? No era esclava nada, era una persona que había robado, que no había devuelto plata. Y como no había devuelto plata, tenía que trabajar para ti. Agar, Silpa y... Dejen eso, yo estoy hablando del código legal de la Torá. La Torá fue entregada en Arsinai, ¿no? Entonces, en el código legal, que es el código perfecto, ¿por qué hay un concepto de esclavitud? La Torá que lucha contra que es la libertad tendría que haberlo negado. Y ahora te estoy contestando, pero eso es lo que a mí no me gusta, adelantarme, porque lo lindo es decirlo después, pero lo contesto para que no se queden con la duda. Que la persona que era Ebed, que estoy contestando, no era Ebed, era una persona que había robado y no tiene cómo devolver el dinero. Entonces, ¿qué hacía para devolver el dinero? Trabajaba. Ok. Eso es lo que hacía, nada más. Y con ese trabajo pagaba la deuda. Eso. La única diferencia sería por qué no desapareció la palabra Ebed. Está bien. En otra palabra, la Torá utilizó una técnica. ¿Cuál fue la técnica de la Torá? Lo dejo, pero en verdad no lo dejo. Te vas a dar cuenta después. Esa fue la técnica. No lo sacó absoluto porque, no sé, a lo mejor la gente estaba acostumbrado y si lo hubiese sacado así totalmente de repente, no lo entendían. Pero Dios dijo, se lo voy a sacar y van a entender que se lo voy a sacar. ¿Está bien? Y ahí entendieron. Y por eso desapareció. ¿Cómo sé que entendieron? Porque desapareció. Desapareció la esclavitud. No existe la esclavitud. En el mundo hasta hace poquito y todavía, pero... Entonces la pregunta es, ¿por qué la Torá no seguiría el criterio de lógica de derechos, igualdad de derechos? ¿Y por qué en la Torá a veces vería Yehudí, no Yehudí, o vería hay Cohen, hay Leví, hay Israel, hay misbot para hombre, misbot para mujer? Esa sería la pregunta, ¿entendieron? Obvio que la idea de la pregunta es que sea picante y que tengamos una respuesta lógica para contestarla. Obvio, está bien. Segundo, la vida queda desplazada ante otros valores. En la ley occidental como que la vida va a ser el Yesod, la vida es suprema, y en el judaísmo veo que a veces la vida queda desplazada, mientras que en el mundo occidental no. A ver, un ejemplo que la vida queda desplazada por otros valores. Hace abodazara. Si te dice hacer idolatría o te mato, tenés que dejarte matar. Obvio que la sociedad occidental nunca diría algo así. No, la vida es lo más sagrado. Y el judaísmo diría no. Ahí tengo que contestar. ¿Entendieron? Bien. Tercera posibilidad. Ah, sí, si te dicen, abodazara o te mato. Deberías dejarte matar. O anda a matar. Por el valor de santificar el nombre de Dios. ¿Comer cerdo o no? No, ahí deberías comer. Comer cerdo. Sí. O sea, tenemos que ver por qué en algunos casos sí, en algunos casos no. Y por qué el valor santificar el nombre de Dios. Cosas, ¿no? Abodazara, Matar, idolatría y Matar sexto. a otra persona. Si te dicen matar o te mato, debes dejarte matar. También. Si te dicen hacer idolatría o te mato, tenés que dejarte de matar. Y si te dicen viola a esta mujer, hacer adulterio con esta mujer o te mato, debes dejarte matar. Las 3 cosas más graves. ¿Y cuál es el principio? ¿Por qué? Porque santificar el nombre de Dios es más importante que tu vida. Ay, pero... Espera, no sé, importa. si me dice como arrodíllate ante mí o te mato, yo me arrodillo.
Como que. Bueno, pero la Torá dice que no, y yo te quiero explicar por qué. Ya. ¿Entendiste eso? O Lo que sea, hoy estoy en día haciendo. deberíamos actuar así O sea, también. nosotros Claro, es una técnicamente misma. estamos tan comidos por la sociedad. Es difícil, que pero es una no misma hay ley. cosa que uno dice- ¿Por qué debíamos actuar así? No entiendo que Boca dice deberíamos encima, actuar así, rodilla. porque lo dice la Torá. Pero Payut, antes- o Pero, sea, pero ya te expliqué Acá en rodilla. síntesis por qué dice la palabra. Porque al no dar la vida por eso, estarías mostrando que es más importante la vida que ese valor. ¿Y cuál es ese valor en ese caso? traicionar a Hashem, o sea... Santificar el nombre de Dios. Estoy diciendo que santificar el nombre de Dios es un valor superior al valor de la vida. Obvio que eso el judaísmo lo tiene re claro, la sociedad occidental no lo tiene claro. Sí. Y bueno, ahí hay diferencias de jurisprudencias. Ahí podés ver a dónde va la jurisprudencia laica y a dónde va la jurisprudencia O judía. sea que en el momento de cuando... La jurisprudencia judía va para hacer una sociedad lo más perfecto posible para contactarte con Dios. Cuando fue el La exilio jurisprudencia de la español, sociedad occidental no tiene ese valor. El valor es llevarme bien con vos. Ah, entonces no tiene el final. Entonces es una legislación no perfecta. Ahí que eso es lo que quiero analizar. ¿Cómo defino cuál es una legislación perfecta? Depende a dónde apunta la legislación. No dije que sea dificilísimo. Sí, Cuando fue el exilio español, que se convertía en el cristianismo o lo que sea, sí, la halajá diría que tendrías que se dejarte tendría que matar. haber dejado morir en vez de... Si te dicen así de la tía te mato, tenés que dejarte morir. Sí. Pero si no es que te lo hicieron y no te pusieron la espada, entonces vos disimulás y vas para otro lado, vas para otro lado. Pero no podrías, si te ponen, dice, arrodillate a la cruz o te mato, es muy difícil, obvio, entiendo. Pero es una misma de la Torah, que debería dejarse matar. Si no se dejó matar, porque era muy difícil para él, obvio que es judí. Y obvio que hace teshuvá. Pero no aprobó con esa misma. Además, cuando hay ¿No sabían que era así la Yo halajá? sabía por usted que lo aprendimos en otra clase, pero... ¿No se van a ir Así al era. cielo entonces? No dije que no. Dije que no pasó la prueba. No dije que no se va al cielo. Y dije que siempre te ayuda. Y él, obvio que él no lo dijo porque él no lo hizo porque en verdad creía en eso. Él lo hizo para salvarse la vida. Obvio, ya te di. Es algo muy difícil. Obvio, entonces no se va al cielo. Sí que se va al cielo. No dije que no se va al cielo. Él con todo su contacto con Dios y hágate ayuda se va a ir al cielo. Sí. Pero esa misma que era súper grande no la adquirió en el momento que tuvo la prueba, ¿no? Que nunca tengamos la prueba. ¿Se entendió? Bueno, sigo. Otro concepto que hay hoy en día, por ejemplo, el principio básico de la Constitución de Estados Unidos es el principio de la libertad. ¿No? Creo que es uno de los valores número uno. ¿Cómo se dice? Es ¿Cómo lo definen? First Amendment. Sí, ¿cómo se traduce? No tengo idea. Bueno, pero vieron, siempre el primer punto de la Constitución está la libertad. En el judaísmo también la libertad es importantísimo, claro, pero, ahí va la diferencia. En la Torá hay cierto límite para la libertad de expresión. Libertad de expresión, hay cierto límite. Por ejemplo, no puedo decir la Yonará. Hay libertad, entonces no hay tanta libertad de expresión porque está prohibido hablar mal de otro. Sí, claro, es lo que quiero analizar. Libertad de acción, a veces no hay libertad total para acción, hay cosas que están prohibidas que hagas. Por ejemplo, no se puede hablar la Yonará, no se puede maldecir. ¿Ves que la libertad de expresión no es total? Obvio que es para algo más, ¿no? Y eso es lo perfecto de la Torá. Que si no le darías límite a eso, ya no es libertad, es libertinaje. Eso es lo que quiero decir. La pregunta, ¿cuál es el verdadero concepto de libertad? ¿Entendieron? Cuarto o quinto. En la Torá existen obligaciones éticas, mientras que en la sociedad occidental se hace más hincapié en los derechos. ¿Es verdad? ¿En qué? No digo que no hay conceptos éticos en la sociedad occidental, pero ¿cuál es el punto central de la sociedad occidental? Los derechos que tiene el ser humano. El judaísmo apunta a algo que queremos formar, a algo ético y moral. ¿Entendieron la diferencia? Va. No está concentrado. La ley, por ejemplo, tengo un montón de misbot que va a ser para hacerte una persona más noble y más ética posible hablando. Okay. En la jurisprudencia occidental también van a haber leyes que digan que sea, pero más van a hacer hincapié en los derechos, no en las obligaciones. En la sociedad occidental se hace mucho hincapié en el derecho de este, el derecho de este. No podés hacer esto porque vas en contra del derecho de este. O sea, se hace más... Hay derechos y hay obligaciones. En el judaísmo se hace mucho hincapié en las obligaciones, no solamente en los derechos. ¿Entendieron? Bueno. La ley laica se ocupa solo de cómo mantener la sociedad en armonía. Acá Ulay lo explica. Que no se causen daño entre los individuos. No se ocupa de crear una sociedad más ética o más altruista o ideal. Ni de orientarla
necesariamente hacia el bien. Ulay, o sea, si vamos a decir una sociedad laica, normal, dice, ¿con qué nos conformamos? Con que se comporten bien. Como que nos llevemos todos bien. ¿Está bien? Pero nosotros vamos a apuntar a algo más alto. La Torá va a tener más misbot, con más exigencias, para hacerte mejor persona. Mucho menos se ocupa del individuo en el aspecto de orientarlo y ayudarlo a alcanzar su meta en la vida. ¿Entienden? Presta atención, esta frase es muy importante. Mucho menos se ocupa del individuo, la ley occidental, en el aspecto de orientarlo y ayudarlo a alcanzar su meta en la vida y trascender. Obvio que no. Obvio que no, Nada. es lo que discutíamos ayer. Yo dije, hay un objetivo de la vida, ¿no? Sí. Y la Torá va a ir a apuntar ese objetivo de la vida. ¿Qué quiso decir ella? Cada uno con su sentido de vida. ¿Se acuerdan? No, ese fue el Sí, punto. sí. En discusión. Sí. Pará, si cada uno con su sentido en la vida, o sea, yo no me puedo meter en el cuál es el sentido de la vida, entonces la ley tendría como objetivo, nos llevemos todos bien y cada uno que haga lo que quiera. Pero la Torá no quiere eso, la Torá quiere que desarrolles todo tu Pero sí potencial. piensa que cada persona tiene su propio potencial y Claro. una meta diferente. No todos tenemos la misma meta en la vida, me parece. Hay una meta. O sea, sí, la meta... Meta conocer diferente, conocer individual, pero hay una meta- Conocer a Dios, servir a Dios, amar a Dios, temor a Dios, sí. Y entonces hay una meta general que es para todos lo mismo. Sí, y más allá de eso, creo que también cada uno tenemos algo Sí, personal. yo apunté a eso nada más, a la meta general. Yo estoy diciendo que la meta general es conocer a Dios y ir en sus caminos. Y no hay otra meta general que digas ser el mejor deportista del mundo. Podés decir, me gustaría ser el mejor deportista del mundo, pero No, estoy ¿qué quiere Hashem de mí? ¿Para qué me mandó al mundo? seguro que Hashem quiere que yo santifique el nombre de Dios cuanto más. Si lo puedo santificar también jugando al fútbol, y cada vez que hago un gol digo, agradezcan a Dios, es lindo. ¿Está bien? Está bien Messi que diga eso. Me gustó. Pero, ¿entienden? Sepan que no sé en qué país dijeron. En Estados Unidos no querían que una persona festeje y diga gracias a Dios, porque decían, estás, ¿cómo diciendo? Estás diciendo algo religioso. Creo que en Estados Unidos querían prohibir, Sí. en el fútbol americano, cuando festejan, algunos que... ¿Qué más lindo? Festejar y decir gracias a Dios, ¿no? Querían prohibirlo. Ahora yo digo, si vos decís, Messi tiene mucho potencial como el fútbol. ¿Sí? Y con el fútbol alegra a la gente, los chicos les encanta, y además es una persona cordial y buena y ética. Genial, está santificando el nombre de Dios, perfecto. Pero el objetivo, de verdad, a mí también me encanta el fútbol, que no me encanta. A mí me encanta. Pero el objetivo, yo sé que no es jugar al fútbol en la vida. Me divierte, pero el objetivo es acercarme a Dios y ir en sus caminos. No puedo decir, eso quise decir. El Porque objetivo todo de la lo que vida es ser el mejor deportista del mundo. No. Podés decirlo, pero estoy seguro que ese no es el objetivo de la vida. De eso, pues. Puedo discutir que ese no es el No, objetivo. pero capaz su objetivo es hacer clases, acercar a la gente, hacer el canal de YouTube para que todo el mundo lo vea. Pero que estamos no hablando algo de Torah, entonces estoy en el objetivo ahí. Pero por ahí mi objetivo es, no sé... Tu objetivo es algo Estás que estudiando- a través de hacer todas esas Sí, cosas llegar tu objetivo a- es... tenés las mitzvot, ¿no? Y las mitzvot son para servir a Dios y ir en sus caminos. Y conocerlo a Él. Y bueno, a ver, decime otro objetivo, Eso ¿no? sí, No sí, conozco otro objetivo. Eso sí, no lo discuto. Pero eso sí es Él, sí. No es eso, sí. Es Él. El sentido. O sea, ¿Entendés? que todos tenemos un sentido compartido. Es lo que yo quiero decir. Y me parece genial decir esto, porque estoy diciendo que no hay diferencia entre los judíos y los judíos. O sea que los goyim deberían hacer exactamente lo mismo. Exacto. Cumplir las citas mitzvot de no. De racismo no hay nada acá, ¿entendieron? El racista diría, el judío tiene un objetivo, el goy no, otro, ¿por qué lo deja? No, es el mismo objetivo para toda la humanidad. Es el objetivo conocer a Dios y su camino. Obvio que el ser judí tiene más obligaciones y tiene más. Y el que quiera convertirse, bienvenido. Y que con que haga la cita misbot, también. Pero es el mismo objetivo. A propósito lo digo, porque hay algunos que dicen el judío tiene un objetivo y el goy tiene otro objetivo. ¿Escucharon esa versión? Yo estoy en contra de eso. Pero ¿No? ahí estaría ¿Es el objetivo diciéndole- de la humanidad? Pero ahí estaría diciéndole a otra gente como imponiéndole. Como... No estoy imponiendo, estoy diciendo que si él piensa llegará a la misma conclusión cuál es el objetivo. Estoy diciendo cuál es el objetivo de la vida. Obvio que está el que piensa y lo hace y el 99.99 que no piensa y no lo hace. El 99.99 no se dedican al objetivo final, lamentablemente. Pero es una falla de él, no es una falla de la verdad. La verdad es la verdad. No sé, yo creo que para un goy decir así como... No, sí, pará, estoy diciendo los que... judíos son el pueblo elegido y yo soy el goy que tengo que cuidar 7 mitzvot. No dije eso Estoy en recién. y acepto que estoy en una rama, en una darga más baja. Yo no dije eso recién, dije que el goy tiene la misma larga. No me entendiste entonces. Yo justo dije que el goy para también mí- tiene una... O sea, pero que él lo acepte ya es muy difícil. Pará, no Yo me entiendo lo que entendiste. dice, como- Yo quise decir
que si el goy me dice a mí, judío, qué racista que sos, ¿por qué me dejaste? Yo le contesté, al revés, vos sos igual y podés hacer lo mismo. Me parece que lo elevé. Ahora si me quiere criticar, no sé cómo me va a criticar en este punto. Le acabo de decir al no yudí que tiene la misma obligación ética de buscar la verdad. Y le acabo de decir que él tiene un nivelazo. ¿Qué le acabo de decir mal? Pero al encontrar la verdad tendrían que estar admitiendo que nosotros somos más elevados que ellos. No, al encontrar la verdad se convertiría. O sea que... Ay, pero para... Al contrario, el concepto que dijeron ustedes sería más racista. Si me van a decir que el goy es menos, es peor. No digo menos jamás, no. ¿Y qué? ¿Qué dijeron? Pero está en otro nivel. ¿Qué significa en Tenemos- otro nivel? No, nosotros tenemos más Pero responsabilidades. es el judaísmo. Yo acabo de darte una respuesta diferente, ¿no? No somos el Acá pueblo está elegido. escrito. El pueblo elegido para Hay una... niveles, está el judío, el no. No, esa es la pregunta. Después lo voy a contestar. Esa es la pregunta para que sea picante. La pregunta es, ¿por qué esta diferencia? Y después voy a responder. No necesariamente. Esa va a ser la respuesta que tira abajo la pregunta. Eso es lo grandioso. ¿Entiendes lo grandioso? Antirracismo. Nada que ver con racismo. O sea que todo el concepto que tenemos ahora de que nosotros somos más y ellos son menos está Yo dije alguna erróneo. vez eso, yo No, justo... jamás pensé El que me eso. conoce a mí sabe, soy el típico que digo no es. No, dije que hasta ahora en día pensábamos que era al revés, por ejemplo. No, Ese por eso- concepto se tira abajo. Pero ustedes saben que no. Si ustedes saben que cuando decimos el pueblo elegido, es el pueblo elegido para una misión, para una obligación, no para más derechos. Eso Siempre es lo que me decimos así. refiero, como que Además, ayer también nos ellos dio tenían la mucho más posibilidad. responsabilidad a nosotros. Está bien, al ser hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y Abraham, Isaac y Jacob quería hacer un pueblo que vaya en una nación de Hashem, entonces Hashem le dijo, bueno, los descendientes de Abraham siempre van a estar en este nivel, o le voy a dar un sistema para que vayan a este nivel. A toda la humanidad no quiero obligarlos porque es difícil. El que quiera, bienvenido sea. Y el que no, no. Pero todos están... o sea, ese es el tema. Cualquiera puede entrar en el judaísmo, pero no es proselitista. El judaísmo no obliga a entrar a nadie en el sistema, pero el que quiera, ¿entendieron? Ya con esto respondí que no es racismo, ¿no? Sí, Porque si que no es también- racismo, porque no No, pero es la obvio. pregunta clásica que tienen de los judíos. ¿Por qué ustedes son racistas? Por eso estoy contestando. Yo no soy. Nosotros no, muchos judíos Sí, lo he laicos escuchado, ¿por qué no dicen, se ¿por puede? qué los judíos religiosos piensan que el judaísmo es lo mejor y los goyim no? ¿Qué? Entonces yo le digo, bueno, vos porque no estudiaste Torah, vine a una clase y te voy a enseñar que no pensamos así. Eso quiero decir. Obvio que... Pero la mayoría de los rabaníes de acá, sí. No, bueno, yo estoy diciendo lo que el judaísmo dice, después preguntar a ellos. ¿Está bien? Además, Sí, se primero bueno. nos preguntó a los demás pueblos si querían la Torah y ellos dijeron que no y nosotros fuimos los últimos. Claro. No es que nos preguntó primero, nosotros dijimos, ustedes van a hacer. No, nos preguntó primero a todos los demás y dijo, no, Ah, ¿qué, fue por ¿qué descarte. dicen? Dicen no matar, no nos gusta matar. Entonces, bueno, y así hasta que llegaban nosotros. Hay que entender ese migración. ¿Cuánto vale? Es gratis. Ah, ya, dame 2. El chiste. Le puse un poco de humor. Ese fue el chiste. Conocen el chiste, ¿no? Bueno. Bueno, déjenme ver un punto más. ¿Dónde estoy? Entonces, la ley occidental pretende hacer una buena sociedad, no necesariamente que en esa buena sociedad vos trasciendas como ser humano espiritualmente hablando. Y la ley de la Torah, ¿qué pretende? Que en esa sociedad vos trasciendas espiritualmente. ¿Ven que hay dos objetivos diferentes? Y eso es lo que marca la diferencia. En la Torah las normas no se fijan solamente según el beneficio material, sino acorde a los valores espirituales. ¿Cómo fijo las normas? No según el beneficio material. En la sociedad occidental es más el beneficio material que tendría cada uno, y eso es bueno para que todos tengan el beneficio material. El judaísmo dice no, el beneficio material no es el punto que me define la cosa, es el valor espiritual. Por ejemplo, no maldecirás al sordo. Está bueno esto. Si el tema no maldecirás al sordo. ¿Por qué la Torah? ¿Qué tiene de malo no maldecir al sordo si el sordo no escucha? No se puede defender. No. ¿Qué tiene malo? No tendría nada de mal. Vos al sordo no le provocaste ningún mal porque el sordo no escuchó. No es justo. Entonces el judaísmo diría, pará, no estoy trabajando sobre que el sordo no se sienta ofendido. Yo también estoy trabajando para que vos seas una persona más altruista. Por eso no maldecirás al sordo. ¿Entendieron? Pero si fuese solamente el objetivo que él no sienta un perjuicio, no tendría nada de malo de maldecir al sordo porque el sordo igual no escuchó. Ay, pero es horrible. Obvio, pero ¿entendieron? Por eso no maldecirás al sordo. No, un ejemplo chiquito, simple. Por ejemplo, no maldecir al sordo, a pesar que no le causa daño ni dolor,
pues él no escucha. No obstante, en la Torá nos prohíbe actuar así. Es más, fíjense, la Torá me está diciendo prohibido maldecir. Y cuando te prohíbe maldecir, te trae el ejemplo del que no escucha. ¿Entendieron? Sí. Más y más que el que escucha. A Filu con la Yanará también debe Claro. ser. Actuar así, pues no es digno que una persona elevada actúe de esta manera. El objetivo de las leyes será conducir al individuo al nivel de apegarse a Dios, es el objetivo central, y a los valores trascendentales. Mientras que la ley occidental, como dijimos, solo persigue lograr un equilibrio y convivencia sin que uno se dañe al otro. ¿Entendieron? La diferencia de una ley social completamente sin Dios o una ley comunista, digamos. Sí. Social, comunista, que nos llevemos todos bien, sí, pero ¿dónde está Dios en todo el tema? Termino con esto. Aparentemente existe un conflicto. Por un lado, vemos que en la Torá hay leyes justas e igualitarias. Pero por otro lado, vemos que hay diferencia entre el judío y el no judío. ¿Entiendes lo que tenemos que contestar ahora? Pero hasta ahora, primero vimos las igualdades. Después mostramos las diferencias. Y ahora, si la Torá es coherente y verdadera, ¿por qué de repente hay contradicción? ¿Entiendes lo que hay que contestar? ¿Qué contradicción ves en la Torá? Por ejemplo, que la Torá busca leyes justas, pero por otro lado hay diferencia entre el judío y el no judío. Entonces es una contradicción. ¿Entiendes lo que hay que contestar? Hay que contestar esta pregunta. Entre un sabio, ¿por qué hay una alajá para este sabio y me tengo que parar delante del sabio? Y el no sabio no. Igualdad de derechos. Bueno, pero tiene cierta lógica, que ¿por qué me paro delante del sabio? ¿Por qué no me paro delante del no sabio? Entre un anciano y un joven. Obvio, no es lo mismo hacia un anciano que a una persona joven. Entonces, si el tema es igualdad, ¿por qué en este caso no? Ven, hay que contestar. Así también la Torá recalca que la vida es muy importante. ¿La Torá dice que la vida es muy importante? Tremendamente importante. Pero entonces, ¿por qué en algunos casos hay pena de muerte? Si la vida es un valor supremo, no tendría que existir la pena de muerte. Entonces tengo que contestar. ¿Entendió la pregunta? Las preguntas son buenas. Sí. Lo que quiero mostrar es que hay respuesta para todo. Eso quiero mostrar. ¿O hasta aquí? ¿Seguimos la semana que viene? Semana que viene seguimos esto. ¿Está bien? En la segunda hora. Gracias, Raúl. O la terminamos. Si tenemos otro tiempo, lo terminamos antes. Este tema es largo. Está bueno. Yo dudaba si lo hacía con ustedes o lo hacía con todas. Pero dije, bueno, en un grupo más chiquito lo hicimos. Bueno, seguimos. Para Yanis Fatim, un placer.